Bienvenidos a Morada del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto. Si quieres seguir descubriendo las historias más aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así nunca te perderás una nueva pesadilla. Daniel llevaba meses buscando un coche antiguo. Su trabajo no le dejaba mucho tiempo, pero su obsesión por los autos viejos lo mantenía despierto noches enteras revisando subastas y anuncios en línea. Siempre soñó con encontrar un vehículo especial, uno que tuviera historia, personalidad, que no fuera simplemente un medio de transporte, sino un compañero. Una tarde, mientras navegaba por un portal de ventas locales, vio un anuncio que parecía un error. Un sedán rojo de los años 70, oxidado en algunas partes, con el motor aparentemente intacto y un precio que parecía irreal, 50 centavos. Sin pensarlo demasiado, contactó al vendedor y concertó una cita. Al llegar al garaje donde estaba estacionado, sintió una mezcla de emoción y una curiosa inquietud. El coche estaba solo, polvoriento, con el techo ligeramente hundido, pero las llaves estaban sobre el asiento del conductor, como si alguien lo hubiera dejado allí deliberadamente. Daniel se acercó, respiró hondo y encendió el motor. El rugido fue fuerte, irregular, pero el coche respondió. Todo parecía funcionar perfectamente a pesar de los años de abandono. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Daniel empezó a notar pequeños detalles que le parecían extraños. La radio cambiaba de estación sola. Por un instante se oían voces bajas que parecían pronunciar su nombre. Los espejos retrovisores reflejaban sombras que no coincidían con la realidad de la calle. Intentó racionalizar. El coche es viejo, el cableado debe estar defectuoso, nada más. Sin embargo, una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Al llegar a su apartamento, estacionó el coche frente a la puerta. Mientras se dirigía al edificio, notó un reflejo extraño en el capó. Las luces de la calle se movían como si tuvieran vida propia. Parpadeó y desapareció. Sacudió la cabeza, culpando al cansancio y a la excitación por la compra. Esa noche decidió limpiar el coche y revisar su estado más detenidamente. Mientras pasaba un trapo por el capó, creyó ver unas letras grabadas en la pintura apenas visibles. No mires atrás. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. Respiró profundo, tratando de convencerse de que era solo óxido o rayones antiguos, pero la inquietud permaneció. Intentó dormir, pero cada sonido de la ciudad, cada crujido del viejo sedán estacionado frente a su apartamento, parecía amplificado. A la mañana siguiente encontró un sobre colocado sobre el asiento del conductor. Estaba cerrado con un sello que no reconocía y no tenía remitente. Temblando, lo abrió. Dentro había una fotografía, él mismo sentado en el coche, con la puerta abierta, tomada desde un ángulo imposible. Daniel se quedó paralizado. Intentó racionalizarlo. Quizá alguien del garaje tomó la foto mientras revisaba el coche. Aunque no hay nadie que pudiera haber estado allí. Cada pequeño ruido, cada sombra dentro del apartamento parecía adquirir un nuevo significado. Por primera vez, comprendió que la compra del coche podría no haber sido una casualidad, sino el inicio de algo mucho más profundo y perturbador. Durante los días siguientes, la paranoia se intensificó. La radio del coche seguía cambiando de estación. Las luces del tablero parpadeaban de manera irregular y, al mirarse en los espejos retrovisores, creyó ver figuras fugaces que desaparecían en el instante siguiente. Daniel comenzó a registrar todo: fechas, horas, incidentes, cada objeto dentro del coche,
Intentaba encontrar un patrón, una explicación racional, pero cuanto más observaba, más difícil le resultaba separar la realidad de la sensación de estar siendo observado. Una noche, mientras estacionaba el coche en su garaje, creyó ver una sombra moverse en el asiento trasero. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El silencio del garaje era absoluto. El corazón le latía con fuerza y una sensación de vulnerabilidad lo recorrió. Todo su mundo, su apartamento, su coche, parecía haber sido invadido por algo invisible, pero presente, una fuerza silenciosa que observaba y manipulaba su percepción de la realidad. Al acostarse, el miedo no lo dejó dormir. Cada sombra proyectada por los muebles, cada reflejo en la ventana, parecía tener intención propia. Cada pequeño sonido de la ciudad se transformaba en un mensaje dirigido a él. Y mientras sus ojos se cerraban lentamente, una imagen lo atormentaba. El coche rojo, brillante bajo la luz de la calle, con un reflejo que no le pertenecía, como si lo observara desde dentro, esperando que él entendiera que nada sería igual a partir de ahora. Los días posteriores a la compra del coche, Daniel comenzó a sentir que la realidad a su alrededor se volvía inestable. Cada vez que entraba en el garaje o se sentaba al volante, una sensación de ser observado lo recorría de pies a cabeza. El coche, que antes parecía solo un vehículo viejo y encantador, empezó a transformarse en algo perturbador, como si tuviera su propia presencia. Una tarde, mientras conducía de regreso del trabajo, la radio cambió de estación de manera abrupta. La música se detuvo y una voz baja y distante susurró su nombre: Daniel. Se sobresaltó y apagó la radio, pensando que era una coincidencia o algún fallo eléctrico. Sin embargo, la sensación de vigilancia no desapareció. Cuando se miró en el espejo retrovisor, creyó ver un rostro fugaz detrás de él, pálido, con ojos que parecían brillar con intensidad. Parpadeó y la figura desapareció. Daniel intentó convencerse de que estaba cansado, que su mente jugaba trucos, pero un nudo de miedo se formó en su estómago. En su apartamento, la situación no mejoró. La fotografía del sobre, tomada desde un ángulo imposible, parecía repetirse en su mente una y otra vez. Cada objeto del coche que tocaba le parecía tener algún tipo de intención. El volante frío, los asientos desgastados, la palanca de cambios con marcas que él no recordaba haber hecho. Incluso los reflejos en las ventanas del garaje se veían distorsionados, mostrando sombras que se movían por sí mismas. Una noche, decidió instalar una cámara dentro del coche, con la esperanza de registrar algún evento extraño y demostrarse que no estaba imaginando todo. Revisó las grabaciones al día siguiente y lo que vio lo paralizó. Su propio reflejo en el espejo retrovisor parecía moverse independientemente de sus movimientos. Cada gesto que él hacía, el reflejo lo imitaba, pero con un leve retraso y una expresión más fría y siniestra. La paranoia comenzó a consumirlo. Evitaba mirar por las ventanas del garaje y apenas abría la puerta del coche. Cada sonido, desde el crujido de los frenos hasta el roce del viento en los espejos, lo hacía sobresaltar. Comenzó a notar que los objetos dentro del coche cambiaban de lugar. Un bolígrafo sobre el asiento, una llave en la guantera, un pequeño papel doblado. Nada estaba donde él lo había dejado. Una madrugada, mientras dormía, se despertó con un ruido suave, el sonido de un coche moviéndose en el garaje, aunque sabía que estaba solo. Se levantó y, temblando, se acercó al vehículo. El motor estaba apagado, pero el espejo retrovisor reflejaba algo imposible: su doble sentado en el asiento del conductor, mirándolo fijamente con una expresión de dominio absoluto.
Daniel retrocedió y tropezó con una caja de herramientas. Al girarse, el asiento estaba vacío. El miedo se convirtió en obsesión. Daniel comenzó a registrar cada incidente, cada sonido y cada movimiento del coche, intentando encontrar una explicación racional. Revisaba el motor, los frenos, el cableado eléctrico. Todo parecía funcionar correctamente, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Una noche, mientras limpiaba el parabrisas, creyó ver algo grabado en el vidrio, palabras apenas visibles que decían: «No puedes escapar». El corazón le dio un vuelco. Respiró hondo, tratando de convencerse de que era polvo o rayones. Pero una voz interna le decía que aquello era diferente. La línea entre la realidad y la paranoia comenzaba a borrarse. Cada reflejo, cada sombra, cada sonido parecía formar parte de un patrón diseñado para atraparlo. La obsesión lo llevó a dormir apenas unas horas, con los ojos abiertos a cada crujido de la calle, a cada luz que parpadeaba sobre el coche. Sus pensamientos se llenaron de preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Era un juego, una coincidencia, o el coche mismo tenía algún tipo de influencia sobre su mente? Al final de la semana, Daniel comprendió algo aterrador. Ya no controlaba su vida. Cada instante, cada objeto y cada reflejo estaban diseñados para manipular su percepción. Y mientras miraba el coche estacionado bajo la tenue luz del garaje, sintió que algo lo estaba observando desde el interior, más allá de cualquier espejo, más allá de cualquier explicación racional. Su vida estaba siendo consumida lentamente por la presencia silenciosa que habitaba en aquel sedán rojo. Los días siguientes fueron un tormento constante para Daniel. Cada vez que se acercaba al coche, sentía que algo dentro de él lo estudiaba, evaluaba, incluso juzgaba. La sensación de ser observado ya no se limitaba a sombras o reflejos. Ahora parecía haber una conciencia dentro del sedán. Una tarde, mientras conducía de regreso del trabajo, Daniel notó algo en el retrovisor que lo paralizó, su propio rostro, pero con una expresión diferente, más fría y calculadora. Cada movimiento que hacía él, el reflejo lo imitaba, pero con una ligera demora y con una sonrisa que no estaba allí antes. Intentó frotarse los ojos y mirar hacia otro lado, pero la figura permanecía firme, burlona. Al llegar a casa, estacionó en el garaje y decidió revisar los registros de su cámara instalada en el coche. Mientras avanzaba el vídeo, notó algo imposible. Durante el día, él había estado solo, pero en los reflejos del parabrisas y los espejos aparecían sombras que se movían de manera autónoma. Una figura idéntica a él, con la misma ropa y postura, lo seguía a todos lados. Cada vez que Daniel miraba la grabación, sentía que el doble lo estaba observando también. La paranoia se intensificó rápidamente. Daniel dejó de dormir. Cada sonido del motor, cada crujido del asiento, cada roce del viento en los espejos se convertía en un mensaje. Él no estaba solo. Una noche, decidió hablar con un amigo de confianza sobre lo que estaba ocurriendo, pero mientras relataba los incidentes, notó que el reflejo en el espejo de su apartamento seguía sus movimientos, replicando sus gestos, burlándose de él. Cuando miró al amigo, éste no pareció notar nada extraño, aumentando su sensación de aislamiento. Los objetos dentro del coche comenzaron a cambiar de lugar de forma sistemática. Un bolígrafo, un pequeño papel doblado, las llaves, incluso la tapa del encendedor. Todo estaba desplazado de manera casi simbólica, como si alguien jugara con él. Daniel empezó a registrar cada movimiento, tratando de anticipar las modificaciones, pero era inútil.
El patrón parecía diseñado para confundirlo, para hacerlo dudar de su propia memoria. Una madrugada, mientras dormía poco y mal, escuchó un golpe en el coche, corrió hacia el garaje y encontró el parabrisas limpio, sin rastros de intrusión, pero el asiento del conductor mostraba una huella húmeda, cálida, de alguien que había estado allí recientemente. Daniel se acercó lentamente y, al mirar el espejo retrovisor, vio al doble sentado detrás del volante, mirándolo con expresión de dominio absoluto. Intentó gritar, pero su voz se apagó, ahogada por el miedo. Cuando se giró, el asiento estaba vacío nuevamente. El estrés psicológico comenzó a afectar su vida diaria. En el trabajo, su concentración se desvanecía. Cada sonido parecía provenir del coche. Cada movimiento lo vinculaba a él de alguna manera. Evitaba mirar ventanas y espejos, temiendo ver el doble replicando sus gestos, sus emociones, sus pensamientos más íntimos. Una noche, mientras limpiaba el parabrisas, Daniel notó algo grabado con un objeto afilado, palabras que no estaban antes, en letras firmes y precisas. No puedes escapar de ti mismo. El miedo se volvió obsesión. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión estaba condicionada por la sensación de que alguien más, idéntico a él, lo observaba, controlaba y manipulaba desde el interior del coche. Daniel comenzó a dudar de su cordura. Ya no podía diferenciar entre la realidad y la percepción inducida por el sedán rojo. Los días se convirtieron en noches, y las noches en un ciclo interminable de vigilancia y terror. Cada pequeño sonido de la ciudad, cada luz que parpadeaba sobre el coche, cada sombra proyectada en el garaje, se interpretaba como una amenaza. Daniel entendió algo aterrador. El doble no era una simple ilusión, era una extensión del vehículo, una presencia capaz de manipular su mente y su percepción. Su vida había dejado de pertenecerle. Mientras la paranoia lo consumía, el coche permanecía silencioso, estacionado frente a su apartamento. Pero Daniel sabía que no estaba inactivo. Cada vez que miraba el parabrisas, cada vez que su reflejo se combinaba con las sombras del garaje, sentía la misma frase martillando su mente. No puedes escapar de ti mismo. Y así, atrapado entre la realidad y el terror psicológico que emanaba del sedán rojo, Daniel comprendió que la compra que parecía un sueño se había transformado en una prisión de la que no había salida. Daniel ya no podía distinguir entre realidad y paranoia. Cada sonido del coche, cada reflejo en el garaje o en los espejos de su apartamento se transformaba en un mensaje dirigido a él. La sensación de vigilancia constante lo había convertido en un prisionero de su propio miedo. Una noche, mientras regresaba del trabajo, encontró el coche exactamente como lo había dejado. Pero algo era distinto. Las llaves ya no estaban sobre el asiento, sino colgando del espejo retrovisor, como si alguien hubiese querido que las viera. Un escalofrío recorrió su espalda. Sentía que cada detalle del coche estaba diseñado para provocarle ansiedad, para controlarlo de manera psicológica. Decidió que era hora de investigar más a fondo. Revisó cada rincón del sedán, inspeccionando el motor, el cableado, los frenos, el sistema eléctrico. Todo estaba en perfecto estado, funcional, sin indicios de manipulación física. Sin embargo, cada vez que miraba los espejos o los reflejos de la carrocería, sentía la misma presencia, como si alguien dentro del vehículo lo observase, estudiase cada movimiento. Durante varias noches, Daniel registró todo con cámaras instaladas dentro y fuera del coche. Lo que descubrió lo paralizó. En las grabaciones se veían sombras que aparecían y desaparecían en el asiento trasero
en los espejos y sobre el capó. A veces parecía que alguien estaba sentado a su lado, replicando sus gestos, observándolo de manera intensa. En ocasiones, los reflejos mostraban a un doble idéntico a él, con la misma ropa y expresiones, pero con una mirada fría y calculadora. La paranoia de Daniel alcanzó niveles extremos. Evitaba dormir y comer con normalidad. Cada crujido del coche, cada sonido de la calle o del edificio le provocaba sobresaltos y temblores. Incluso en su trabajo, sentía la mirada del doble a través de cualquier reflejo, de las ventanas, del vidrio de su ordenador. La sensación de control invisible era absoluta. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión estaban condicionadas por la presencia dentro del sedán. Una madrugada, mientras limpiaba el parabrisas con trapo húmedo, Daniel vio unas palabras grabadas en el vidrio antes invisibles. «Tú no puedes escapar». Sintió que su corazón se detenía por un segundo. Respiró profundo, intentando racionalizarlo, pero la frase parecía estar viva, como si la hubiera escrito alguien que conocía su mente mejor que él mismo. Cada reflejo en los espejos repetía la misma advertencia. No había escape. La situación empeoró cuando comenzó a notar cambios en los objetos de su apartamento. Fotos, libros, llaves y papeles aparecían en lugares distintos, como si alguien los hubiera manipulado. Incluso sus dispositivos electrónicos comenzaron a fallar. El teléfono sin señal, la computadora bloqueada, la televisión apagada. Todo estaba aislado, controlado. La presencia del sedán parecía extenderse más allá del garaje, infiltrándose en cada espacio que Daniel consideraba seguro. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos suaves dentro del apartamento. Su respiración se aceleró y se levantó lentamente. No había nadie. Cada sombra parecía alargarse. Cada reflejo en las ventanas adquiría contornos extraños, como si su doble estuviera allí, observándolo desde todos los ángulos posibles. El estrés psicológico lo estaba consumiendo por completo. Daniel empezó a tener sueños recurrentes. Caminaba por la calle y veía el sedán estacionado a lo lejos. Cada vez que se acercaba, una figura idéntica a él aparecía en el asiento del conductor, mirándolo con una expresión fría y burlona. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que la realidad y el sueño se habían mezclado de manera inseparable. Al final de la semana, Daniel comprendió la terrible verdad. Ya no tenía control sobre su vida. Cada instante, cada objeto, cada reflejo y cada sombra estaban destinados a manipularlo, a quebrarlo psicológicamente. La invasión silenciosa había comenzado y el sedán rojo se había convertido en el epicentro de un poder invisible y absoluto que gobernaba su existencia. Y mientras la ciudad continuaba con su rutina indiferente, Daniel permanecía atrapado. Un hombre solo frente a un coche que lo observaba, que parecía conocer cada secreto de su mente, cada miedo y cada pensamiento, listo para recordarle que nunca podría escapar. Desde la última semana, Daniel vivía en un estado constante de tensión. Cada movimiento del coche, cada sombra en su apartamento, cada crujido del garaje, era interpretado como un mensaje dirigido exclusivamente a él. La vida que conocía había desaparecido, reemplazada por un ciclo interminable de vigilancia y terror psicológico. Una noche, mientras regresaba a su apartamento, el sedán rojo estaba estacionado frente a la puerta, con las luces bajas encendidas. No recordaba haberlas dejado así. Al acercarse, escuchó un susurro proveniente del interior del vehículo. «Daniel». El corazón le dio un vuelco.
El miedo lo paralizó. Lentamente abrió la puerta del conductor y encontró el asiento vacío, pero el retrovisor reflejaba su imagen. Y otra, idéntica a él, con la misma ropa y una expresión fría y burlona. Cada gesto que hacía Daniel era imitado por el doble, pero con una precisión inquietante, como si el reflejo tuviera voluntad propia. Al entrar al apartamento, Daniel notó que los objetos habían cambiado de lugar otra vez. Los papeles, las llaves, incluso los libros, estaban organizados de forma distinta. En el suelo, frente a la ventana, encontró un sobre negro con su nombre escrito a mano. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto. Él mismo sentado en el coche, pero esta vez la imagen mostraba un detalle imposible. El doble estaba detrás de él, observándolo con atención. La paranoia se volvió obsesión. Cada reflejo en el espejo, cada sombra proyectada por la luz de la calle, cada sonido del motor del coche, lo hacía saltar. La línea entre la realidad y la ilusión se había borrado por completo. No podía confiar en sus sentidos, no podía confiar en su memoria. Cada intento de racionalizar la situación fracasaba. Todo parecía diseñado para mantenerlo bajo control, para quebrar su mente lentamente. Una madrugada, Daniel decidió enfrentar lo que estaba ocurriendo. Se acercó al coche, abrió la puerta y se sentó detrás del volante. Todo estaba silencioso, pero sentía que no estaba solo. Cada reflejo en los espejos retrovisores mostraba a su doble observándolo, replicando cada gesto con perfección. La sensación de estar siendo controlado era absoluta. De repente, la radio del coche se encendió sola. Entre estática, una voz baja susurró: «Es hora de aceptar». Daniel comprendió que todo lo que había sucedido no era casualidad. Los paquetes, las notas, las fotografías, los objetos cambiados de lugar, los reflejos, las sombras. Todo formaba parte de un plan meticuloso para dominar su mente. Cada elemento había sido diseñado para prepararlo para este momento. Intentó levantarse, alejarse del coche, pero sus piernas no respondían. Cada paso se sentía como avanzar en arenas movedizas. Cada movimiento era observado, calculado, replicado por su doble. Sentía que su vida ya no le pertenecía. Su mente estaba atrapada en un laberinto sin salida, donde cada pensamiento y cada emoción eran monitoreados. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. La luz de la calle, reflejada en la carrocería del sedán rojo, parecía más intensa, más amenazante. Cada reflejo en las ventanas de su apartamento mostraba la misma imagen. Su doble sentado detrás del volante, observándolo, recordándole que ya no había escapatoria. Daniel comprendió finalmente que su vida había cambiado para siempre, que cada instante, cada pensamiento y cada reflejo estaban bajo el control de aquella presencia invisible que habitaba el sedán rojo. Mientras la ciudad seguía con su rutina, Daniel permanecía atrapado, un hombre solo, vigilado por su doble, consumido por el miedo y la paranoia y encerrado en un ciclo del que nunca podría escapar. La compra que parecía un sueño se había transformado en su peor pesadilla, y el sedán rojo se convirtió en el epicentro de un poder silencioso y absoluto, capaz de dominar su mente y su realidad. En las colinas áridas de Oaxaca, donde el polvo parece quedarse suspendido en el aire y las casas de adobe resisten más por terquedad que por solidez, vivía la familia Ramos. No eran una familia numerosa. El padre, don Mateo, la madre, Rosa, y sus 3 hijos, Alicia, de 15 años, Tomás, de 12, y la pequeña Luz, de apenas 8. La casa se levantaba al borde del pueblo, a medio camino entre la última cantina
y el viejo cementerio. Nadie recordaba quién había construido aquel terreno primero, pero todos coincidían en que los muros, agrietados y húmedos, parecían guardar un silencio demasiado espeso, como si absorbieran cada palabra, cada respiración. Don Mateo había heredado esas tierras después de la muerte de su padre. El hombre no hablaba de su infancia, ni de cómo había crecido entre esas paredes frías. A Rosa nunca le contó por qué había insistido en quedarse, cuando muchos vecinos preferían mudarse a las zonas más cercanas a la carretera. Ella lo aceptó en silencio, pero cada vez que el viento soplaba fuerte y se colaba por las rendijas del techo, sentía que la casa entera se estremecía como un animal que se despierta. Las noches eran lo peor. El pueblo dormía temprano, y desde la ventana de su cuarto, Alicia solía observar la oscuridad que envolvía los cerros. Algunas veces escuchaba pasos, aunque no había nadie. Otras, el crujido de la madera, como si alguien caminara sobre las tablas. Nunca se atrevía a decírselo a su padre. Don Mateo era un hombre duro, poco dado a supersticiones. Solo se limitaba a mirar a su hija con severidad si la sorprendía hablando de miedos infantiles. Pero Rosa lo sabía. Ella también despertaba con ese nudo en el estómago. La cocina, que debería ser un espacio cálido, amanecía cada día con un aire denso, cargado, como si la comida se enfriara más rápido allí que en cualquier otro lugar. A veces, el agua en las ollas se enturbiaba de la nada. Una vez, al abrir la alacena, encontró una hilera de cucarachas muertas perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado así a propósito. Don Mateo lo atribuía a la falta de higiene y a los insectos del campo, pero Rosa no podía sacarse de la cabeza que todo aquello tenía un orden extraño, demasiado calculado. Una madrugada, Tomás se levantó llorando. Dijo que había soñado que alguien lo observaba desde la puerta de su habitación. Mateo lo reprendió, pero Rosa lo abrazó. Ella misma había sentido, en más de una ocasión, esa presión invisible en la espalda, como si alguien estuviera parado detrás de ella cuando cocinaba. Los días pasaban lentos. La familia trabajaba en el campo y vendía lo poco que cultivaban. El pueblo era pequeño y las noticias viajaban rápido. Algunos vecinos murmuraban que la casa de los Ramos no quería habitantes. Un viejo, sentado siempre a la sombra de la iglesia, llegó a decirle a Rosa que esas paredes guardaban memorias que no pertenecían a nadie. Ella evitaba escucharlo, pero en el fondo no podía ignorar cómo cada rincón parecía tener su propio pulso. Una tarde, mientras Rosa lavaba ropa en el patio, sintió que la tierra bajo sus pies temblaba levemente. Miró alrededor, pero no había nada, ni viento, ni pasos, ni movimiento alguno. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. Cuando levantó la vista, vio a Alicia mirándola fijamente desde la ventana del segundo piso. La joven no decía nada, solo observaba, con una seriedad que no correspondía a su edad. Esa noche, Rosa soñó con la misma escena. Ella, en el patio, y Alicia mirándola desde arriba. Pero en el sueño, los ojos de su hija eran negros, completamente negros. Durante las siguientes semanas, la rutina de la familia Ramos se volvió un ejercicio de resistencia silenciosa. Nadie hablaba en voz alta de lo que sentían, pero todos, en mayor o menor medida, percibían que la casa les respiraba encima. Alicia, la mayor, parecía ser la más afectada. Siempre había sido una niña seria, reservada, pero desde hacía un tiempo su carácter se endureció. Ya no se reía con sus hermanos, ni se quejaba de las largas caminatas al pozo de agua. Simplemente cumplía con las tareas en silencio.
Rosa la observaba con inquietud. Había en su mirada algo distante, como si estuviera viendo más allá de las cosas, como si los ojos no miraran a la persona frente a ella, sino a un punto invisible detrás. Una tarde, Rosa la sorprendió parada en el pasillo, completamente quieta, mirando la pared descascarada. «¿Qué haces ahí, hija?», preguntó, intentando sonar natural. «Escucho», respondió Alicia sin girar la cabeza. «¿Qué escuchas?». La muchacha tardó unos segundos en contestar. «Las voces». Rosa sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La tomó del brazo y la sacudió con suavidad. Pero Alicia se dejó arrastrar sin oponer resistencia, como si apenas estuviera consciente. Cuando don Mateo llegó esa noche, Rosa intentó hablarle, pero el hombre la cortó con un gesto. «Son tonterías. La niña está creciendo. Ya sabes cómo son a esa edad. Inventan cosas para llamar la atención». Rosa quiso insistir, pero su esposo tenía ese modo seco de poner fin a las conversaciones que ella ya conocía demasiado bien. Los días siguieron. Tomás empezó a orinarse en la cama, algo que no le había ocurrido desde hacía años. Decía que soñaba con pasillos oscuros que nunca terminaban y que siempre despertaba con la sensación de estar corriendo, aunque en realidad sus piernas no se movían. Luz, la pequeña, comenzó a hablar sola en el patio. Al principio, Rosa pensó que jugaba con muñecas invisibles, pero pronto comprendió que las respuestas de la niña eran demasiado pausadas, demasiado precisas, como si realmente alguien le estuviera contestando. «¿Con quién hablas, mi amor?», preguntó un día. «Con los que viven aquí», dijo Luz sonriendo, mostrando sus dientes de leche. Rosa sintió que la garganta se le cerraba. Las tensiones dentro de la casa crecían. El agua del pozo comenzó a salir turbia, con un sabor metálico que ni siquiera al hervir desaparecía del todo. Los vecinos del pueblo, acostumbrados a las sequías y a la dureza del campo, murmuraban cada vez más al cruzarse con Rosa en el mercado. «Ese lugar no quiere gente, señora. Ese terreno nunca debió habitarse». Ella fingía no escuchar, pero las palabras se le clavaban como espinas. Una noche, mientras Rosa intentaba dormir, escuchó a alguien caminar en el techo. Se levantó, convencida de que sería un animal, quizá un perro callejero, pero cuando salió al patio, lo único que encontró fue un silencio aplastante y la luna llena iluminando los muros agrietados. Entonces, un sonido metálico la hizo girar hacia el pozo. La cadena del cubo se movía sola, golpeando las paredes de piedra como si alguien estuviera tirando de ella desde el fondo. Rosa retrocedió, el corazón desbocado, y se encerró en la casa. No dijo nada al día siguiente, pero notó que Alicia la observaba con una intensidad que le resultaba insoportable, como si supiera exactamente lo que había visto. Los días se hicieron más pesados, cada minuto más denso. Don Mateo empezó a llegar tarde, pasando más tiempo en la cantina que con su familia. Se justificaba con que necesitaba descansar del trabajo en el campo, pero en realidad evitaba la casa. Rosa lo sabía. Él también sentía algo, aunque nunca lo admitiera. Una tarde, mientras los niños estaban en la escuela y Mateo en el campo, Rosa decidió limpiar el desván, un lugar al que casi nunca subían. El aire allí era sofocante, lleno de polvo y telarañas. Revisando entre viejos muebles y cajas olvidadas, encontró una maleta de cuero, cubierta por una capa gruesa de tierra. La abrió con dificultad y descubrió en su interior ropa de hombre, antigua, manchada de humedad, y un cuaderno de tapas duras. El cuaderno estaba lleno de anotaciones desordenadas. Al principio Rosa no entendió nada.
Frases cortas, garabatos, números tachados, pero en varias páginas aparecía una misma frase, escrita una y otra vez con una caligrafía crispada. La casa no olvida. Rosa cerró el cuaderno con las manos temblorosas. No sabía a quién había pertenecido ni por qué estaba allí, pero algo en esa insistencia la hizo sentir un frío profundo en el pecho. Cuando esa noche se lo quiso mostrar a Mateo, el cuaderno había desaparecido. La maleta estaba vacía, como si nunca hubiera contenido nada. No durmió en toda la noche y, cuando por fin amaneció, vio a Alicia en el patio, parada frente al pozo, mirando hacia adentro con una calma perturbadora. El calor del verano cayó sobre el pueblo como un peso insoportable. Las paredes de la casa de los Ramos se calentaban durante el día y por la noche devolvían un aire sofocante que hacía imposible dormir. Pero lo que más incomodaba no era el calor, sino esa sensación constante de estar siendo observados. Rosa empezó a notar que los silencios de Alicia se convertían en algo más inquietante. La muchacha pasaba horas en el patio, cerca del pozo, o de pie, frente a las paredes desconchadas del pasillo. Algunas veces murmuraba palabras ininteligibles, como si hablara en un idioma que Rosa no reconocía. «Hija, ¿qué dices?», preguntaba ella, intentando sonar firme. Alicia la miraba fijamente y respondía con un tono plano. «Nada, mamá, solo pienso». Pero Rosa sabía que no era verdad. Tomás, por su parte, empeoraba. Ahora se despertaba gritando, con marcas en los brazos, como si se hubiera rascado hasta lastimarse durante el sueño. Cuando Rosa intentaba calmarlo, él lloraba y decía: «Es que no me dejan correr, mamá. Me agarran, me jalan de los pies». Don Mateo se negaba a escuchar. Su manera de huir del miedo era el alcohol, y cada noche regresaba más callado, más ajeno. Una de esas noches, mientras Rosa lo esperaba despierta, se atrevió a preguntarle: «¿Por qué heredaste esta casa, Mateo? Nunca me contaste». El hombre la miró con cansancio y respondió: «Porque era mía, siempre fue mía, y aquí vamos a quedarnos». No hubo más explicaciones. Rosa comprendió que no obtendría nada de él. Al día siguiente, al abrir la ventana de la cocina, encontró algo que la hizo soltar un grito. Sobre la mesa de piedra del patio, perfectamente alineadas, había 4 piedras lisas, cada una con un nombre grabado torpemente: Mateo, Rosa, Alicia, Tomás. La de Luz no estaba. Corrió hacia la habitación de la niña y la encontró sentada en el suelo, dibujando con crayones. Estaba haciendo figuras de casas, una detrás de otra, todas iguales, con ventanas negras. «¿Quién hizo eso afuera?», preguntó Rosa, señalando hacia el patio. «Ellos», respondió Luz sin dudar. «Pero dijeron que yo todavía no». Rosa sintió que las piernas le flaqueaban. Intentó contarle a Mateo, pero él, como siempre, se negó a escuchar. Esa noche, sin embargo, Rosa notó que él no podía dormir. Se levantaba, caminaba por la casa en silencio, como si buscara algo. A la mañana siguiente tenía los ojos enrojecidos y la mandíbula apretada. No dijo nada, pero ya no podía ocultar que también estaba quebrándose. El calor continuaba, y con él llegaron los olores. Al principio era un hedor leve, como a humedad rancia, pero pronto se volvió insoportable. Un tufo metálico y agrio que impregnaba la cocina y el pasillo. Rosa buscó ratas muertas, nidos de insectos, cualquier cosa, pero no encontró nada. El olor aparecía y desaparecía sin explicación. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó un sonido hueco bajo sus pies. Se agachó y golpeó la tierra. Sonaba como si hubiera un espacio vacío debajo. Recordó la maleta desaparecida, el cuaderno con aquella frase repetida, y se le heló la sangre.
el pozo, los muros, ahora el suelo. Todo parecía guardar algo que no debía salir. Esa noche, Alicia entró al cuarto de sus padres sin tocar la puerta. Estaba pálida, con el cabello pegado al rostro por el sudor. «Ya casi está», dijo con voz tranquila. «¿Qué cosa, hija?», preguntó Rosa aterrada. «Que la casa recuerde», y se marchó antes de que alguien pudiera detenerla. Rosa pasó la madrugada en vela, abrazando a Luz, mientras escuchaba a Tomás murmurar entre sueños y a Mateo beber en silencio en la cocina. La tensión era tan densa que parecía que las paredes iban a reventar. A la mañana siguiente encontraron algo nuevo en el patio. La piedra con el nombre de Luz había aparecido al lado de las otras. La aparición de la piedra con el nombre de Luz quebró definitivamente a Rosa. Esa mañana, apenas vio la inscripción tosca en la superficie lisa, sintió que un frío insoportable le atravesaba el pecho. Tomó a la niña en brazos y le gritó a Mateo que tenían que irse, que no podían seguir viviendo allí. Pero Mateo se mantuvo firme, aunque sus ojos delataban un miedo que no podía ocultar. «No vamos a ningún lado», dijo con la voz ronca. «Esta es mi casa». Rosa lo enfrentó por primera vez en años. «No es tu casa, Mateo, nunca lo fue». El hombre no respondió, dio media vuelta y salió al campo, como huyendo de una verdad que no quería aceptar. Las horas se volvieron eternas. Rosa no sabía qué hacer. Si se marchaba con los niños, ¿a dónde iría? No tenía familia en otros pueblos y los vecinos los miraban con recelo. Además, algo en el aire le decía que ya era demasiado tarde para escapar. Esa noche, el calor fue insoportable. Todos dormían inquietos, retorciéndose en las camas. A medianoche, Rosa despertó al escuchar un sonido apagado. Golpes rítmicos, metálicos que provenían del patio. Se levantó con cautela, caminó descalza por el pasillo y asomó por la ventana. Alicia estaba junto al pozo, golpeando la cadena contra la piedra una y otra vez, como si marcara un compás invisible. No parpadeaba, no respiraba con normalidad. Sus movimientos eran mecánicos, obsesivos. Rosa salió corriendo y la sujetó por los hombros. «Alicia, basta. ¿Qué haces?». La muchacha la miró fijamente, con los ojos enrojecidos, y murmuró: «Es que quieren salir». Rosa la sacudió, pero Alicia no reaccionaba. Finalmente la arrastró a la casa, con la ayuda de Tomás, que había despertado por el ruido. Cuando cerraron la puerta, escucharon cómo la cadena seguía golpeando sola, hasta que de pronto se detuvo. Al día siguiente, Rosa encontró en la cocina una nueva perturbación: la mesa cubierta de tierra húmeda, como si alguien hubiera entrado con las manos llenas de barro y lo hubiera esparcido deliberadamente. En medio de esa suciedad, un dibujo infantil trazado con el dedo, un círculo rodeado de pequeñas cruces. Luz dijo que era el patio visto desde arriba. Las noches siguientes, Tomás empezó a dormir cada vez menos. Se quedaba sentado en la cama, con los ojos abiertos, sudando, como si temiera cerrar los párpados. Una madrugada, Rosa lo encontró llorando en silencio. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó, acariciándole el cabello. «Me llaman», susurró él. «Desde abajo. Dicen mi nombre». Rosa sintió que se desmoronaba. Intentó rezar, pero las palabras le salían secas, como si la garganta le negara la voz. Mateo, cada vez más ausente, comenzó a beber desde la mañana. Su rostro se endureció, como si cargara un peso invisible. Un día, con la mirada perdida, le confesó a Rosa: «Cuando era niño, escuchaba lo mismo. Mi padre también lo escuchaba. Nunca se lo conté a nadie». Ella lo miró horrorizada. «¿Y aún así nos trajiste aquí?». Mateo no respondió. Se limitó a bajar la vista, avergonzado.
La confesión fue suficiente para Rosa. Supo que la casa no era solo un lugar, sino una herencia maldita, un recuerdo perpetuado en silencio. Esa tarde, mientras Rosa trataba de convencer a los niños de empacar algunas cosas, escuchó un estruendo en el patio. Salió corriendo y vio que una parte del suelo se había hundido, dejando un agujero oscuro como una herida abierta en la tierra. No era grande, pero sí lo suficiente para mostrar que debajo había un vacío profundo, imposible de medir. Alicia estaba allí, de pie junto al borde, mirando hacia abajo con una calma inquietante. «Ya casi está abierto», dijo sin girarse. Rosa la apartó con violencia, presa del pánico, y tapó el hueco con maderas improvisadas. Pero sabía que no serviría de nada. El suelo parecía vivo, decidido a ceder. Esa noche nadie durmió. El calor, el olor metálico y la tensión eran insoportables. Luz lloraba, Tomás deliraba, Mateo bebía en silencio y Alicia permanecía quieta, como si esperara. Al amanecer, Rosa se levantó para buscar agua. Abrió la puerta de la cocina y se quedó paralizada. En el patio, alrededor del agujero, habían aparecido más piedras alineadas, cada una con un nombre nuevo, no solo de su familia, sino también de otros, vecinos, amigos, gente del pueblo. Los nombres se multiplicaban y, al final de la fila, una piedra en blanco, esperando. El agujero en el patio cambió la rutina por completo. Nadie podía acercarse sin sentir un mareo extraño, como si la tierra misma exhalara un aire pesado desde sus entrañas. Rosa trató de cubrirlo con más tablas, piedras, hasta con costales de maíz. Pero cada mañana amanecía un poco más grande, como si se tragara lentamente todo lo que lo rodeaba. Los niños lo evitaban, menos Alicia. Ella parecía atraída, casi hipnotizada. Pasaba horas sentada junto al borde, murmurando frases que Rosa no alcanzaba a escuchar. A veces sonreía con una dulzura perturbadora, como si conversara con alguien muy querido. «¿Qué haces ahí?», le gritó Rosa un día furiosa. «Escucho cómo nos llaman», respondió Alicia sin apartar la vista del vacío. Rosa la arrastró a la casa, pero la niña no puso resistencia. Caminaba dócilmente, aunque con una expresión satisfecha, como si supiera que el agujero crecería de todos modos. Tomás, cada vez más débil, dejó de asistir a la escuela. No dormía, apenas comía. Se pasaba el día temblando, con los ojos rojos, y en ocasiones hablaba como si no fuera él mismo. «Dicen que es mejor abajo, que allá ya no hay calor ni hambre». Rosa se desesperaba. Intentaba cuidar a los tres, pero su cuerpo ya no resistía. El calor, el olor a metal oxidado que impregnaba todo y la tensión insoportable la estaban destruyendo. Se levantaba con mareos, caminaba con las piernas flojas. Mateo, por su parte, se hundía cada vez más en el alcohol. Pasaba los días fuera, regresaba tambaleando y dormía en una silla. Una noche, Rosa lo encontró sentado frente al agujero, con una botella en la mano. «Ellos siempre han estado ahí», dijo en voz baja, sin mirarla. «Mi padre me lo dijo antes de morir, que la casa recuerda, que la tierra guarda, y que algún día pedirían lo que es suyo». Rosa quiso sacudirlo, gritarle que reaccionara, pero lo vio derrotado, consumido por una resignación que la aterró aún más que el propio agujero. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a cambiar también. Los vecinos evitaban acercarse. Algunos afirmaban sentir vibraciones en el suelo cuando pasaban cerca. Otros juraban escuchar lamentos al caer la noche. La gente empezó a señalar a la familia Ramos como responsables de lo que estaba ocurriendo. Nadie les hablaba ya en el mercado. Eran parias. Una madrugada, Rosa despertó por un ruido sordo en el patio. Miró por la ventana y se quedó sin aliento.
Las piedras con nombres se habían multiplicado hasta rodear toda la casa como un círculo de lápidas improvisadas. La piedra en blanco seguía allí, esperando. Esa misma mañana, Tomás desapareció. Rosa buscó por toda la casa, por el campo, gritó su nombre hasta que la garganta le ardió. Finalmente lo encontró. Estaba dentro del patio, al borde del agujero, con los pies colgando sobre el vacío. Su mirada era serena, como si por fin hubiera encontrado paz. «No tengas miedo, mamá», dijo. «Solo voy a descansar un poco». Antes de que Rosa pudiera alcanzarlo, Alicia lo tomó de la mano y lo jaló hacia atrás. «Todavía no», le dijo con firmeza. Tomás rompió a llorar y se abrazó a su hermana. Rosa, paralizada, entendió que Alicia no era víctima, sino parte del proceso, un puente entre lo de afuera y lo que estaba abajo. Los días siguientes fueron insoportables. Luz enfermó, con fiebre alta y delirios en los que repetía: «Ellos quieren que baje. Dicen que me cuidan». Rosa ya no sabía cómo protegerlos. Rezaba, gritaba, lloraba, pero la casa parecía tragarse cada súplica. Una tarde, desesperada, intentó salir con los niños hacia el pueblo. Tomó a Luz de la mano y le pidió a Alicia que la siguiera. Pero al llegar a la puerta principal, descubrió que no podía abrirla. No estaba trabada ni cerrada con llave. Era como si la madera pesara toneladas. Mateo apareció detrás con la mirada vacía. «No se puede», dijo en un murmullo. Nunca se pudo. Rosa lo abofeteó, histérica, pero el hombre no reaccionó. Esa noche el agujero en el patio era más grande que nunca. Desde dentro se escuchaban ruidos, golpes, susurros, respiraciones. Rosa los oyó claramente, como si cientos de bocas hablaran al mismo tiempo en un idioma roto. Al amanecer, Rosa encontró la piedra en blanco grabada finalmente con un nombre: Rosa Ramos. El amanecer en que Rosa vio su nombre grabado en la piedra, supo que ya no quedaba tiempo. La línea de rocas alrededor de la casa era un muro invisible. Más allá de él, el pueblo seguía con su rutina, pero dentro todo parecía podrido, condenado. Durante el día intentó mantener a los niños ocupados. Preparó comida, aunque nadie quería comer. Cantó canciones a Luz, que apenas respondía entre fiebre y delirio. Tomás se quedó recostado en el suelo, agotado, murmurando frases que no tenían sentido. Y Alicia, siempre vigilante, se sentó en el patio, junto al agujero, como si cuidara una puerta que debía mantenerse abierta. Al atardecer, Mateo apareció tambaleando, con los ojos enrojecidos. No llevaba su sombrero ni la botella de siempre. Solo entró, se paró en medio de la cocina y dijo: «Ya está decidido». Rosa lo miró, temblando. «¿Qué decidiste, Mateo?» «No yo, ellos. La casa, la tierra, es lo mismo. Siempre lo ha sido». Se acercó al patio y miró hacia el agujero. «Mi padre me dijo que, cuando llegara el momento, alguien tendría que quedarse. Y ahora lo entiendo. Por eso nunca me fui. Por eso nunca pudimos irnos». Rosa sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. «¿Quieres entregarnos? ¿A tus hijos?» Mateo bajó la cabeza. No respondió. Esa noche, la familia permaneció en silencio. Nadie habló durante la cena. Nadie intentó dormir. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas de cuajo. Y, desde el agujero, surgían ruidos más nítidos que nunca. Gemidos, risas ahogadas, golpes de uñas contra la piedra. A medianoche, Alicia se levantó y fue hacia el patio. Rosa la siguió corriendo, con Luz en brazos. Tomás, tambaleante, salió detrás. Mateo ya estaba allí, de pie, como esperándolos. El agujero brillaba con una luz opaca, rojiza, como si respirara. La cadena del pozo golpeaba sola, marcando un compás lento y constante. Alicia habló con voz clara. «Ya están todos.
Solo falta uno. Rosa entendió de inmediato. La piedra con su nombre. Ella. El silencio fue insoportable. Rosa apretó a Luz contra su pecho y miró a Tomás, que lloraba sin lágrimas. «No voy a dejar que nadie los toque», dijo, con una fuerza que no sabía que tenía. Avanzó hacia Mateo, empujándolo con rabia. El hombre cayó de rodillas junto al borde. Por un instante, Rosa pensó en arrojarlo al agujero, en terminar con todo. Pero no pudo. Mateo no era más que un cascarón vacío, alguien ya devorado por la resignación. Entonces, la tierra bajo sus pies tembló. Las piedras con nombres se iluminaron débilmente, como brasas a punto de extinguirse, y desde el agujero una presión invisible comenzó a succionar el aire, atrayendo polvo, hojas, hasta trozos de madera. Luz gritó. Tomás se aferró al brazo de su madre. Alicia, en cambio, sonrió. «Mamá, déjalos entrar. Así termina todo». Rosa no respondió. Con el corazón desbordado, se acercó al borde y miró dentro. No vio fuego ni sombras, sino una oscuridad absoluta, infinita, que parecía extenderse más allá de cualquier límite. Y en esa negrura distinguió figuras borrosas, hombres, mujeres, niños, como reflejos en agua turbia. Algunos se parecían a los vecinos, otros a rostros olvidados de la familia. Todos la miraban en silencio. De pronto, una de esas figuras extendió la mano hacia arriba. Rosa sintió que el vacío la llamaba por su nombre, con una dulzura insoportable. Entendió que podía acabar con todo si aceptaba, si bajaba. Cerró los ojos, abrazó a Luz con fuerza y con un movimiento desesperado empujó a Alicia hacia atrás. La muchacha cayó al suelo, sorprendida. Rosa dio un paso más y se dejó caer en el agujero. El aire silbó en sus oídos y por un segundo pensó escuchar a sus hijos gritar. Pero luego todo fue silencio. El agujero se cerró lentamente, tragándose la tierra y devolviendo la calma al patio. Las piedras con nombres se desmoronaron una a una, convirtiéndose en polvo. Cuando amaneció, ya no había rastro de Rosa ni del agujero. Solo quedaba la casa, intacta, con sus muros agrietados, como si nada hubiera ocurrido. Mateo permanecía sentado en la cocina, con la mirada fija en la nada. Tomás y Luz dormían exhaustos, y Alicia, desde la ventana, observaba el patio con una serenidad inquietante. Murmuró en voz baja, casi para sí misma: «La casa no olvida». En un pequeño pueblo del norte de España, entre los pliegues de los Pirineos, existía un antiguo hospital psiquiátrico abandonado, cuyas paredes de piedra y ladrillo mostraban las cicatrices del tiempo y del abandono. Los habitantes del lugar hablaban del hospital con una mezcla de respeto y temor, advirtiendo a los forasteros que no se acercaran después del atardecer. Aun así, las historias sobre los pacientes, los médicos y los secretos que allí se ocultaban atraían a investigadores y curiosos de todo el país. Isabel, periodista interesada en casos históricos de psicología y urbanismo, decidió visitar el hospital para documentar su historia y su estructura. Al llegar, lo primero que notó fue el silencio absoluto, roto solo por el viento que silbaba a través de las ventanas rotas y los pasillos vacíos. Cada puerta crujía de manera diferente. Cada escalera parecía recordar los pasos de aquellos que habían transitado por allí décadas atrás. Recorriendo el primer piso, Isabel encontró registros antiguos de pacientes y notas de los médicos, donde se detallaban terapias, rutinas y experimentos psicológicos que, aunque legítimos según los estándares de la época, hoy resultaban inquietantes. Algunos pasillos del hospital habían sido diseñados deliberadamente para inducir emociones específicas: miedo, ansiedad, calma
o confusión. La disposición de las habitaciones y la orientación de las ventanas no eran casualidad. Eran estrategias para influir en el comportamiento y percepción de los pacientes. En un ala del hospital, Isabel descubrió habitaciones cerradas con llaves oxidadas y marcas en la pared que parecían códigos. Algunos símbolos geométricos y líneas grabadas indicaban rutas y posiciones estratégicas, probablemente usadas por los médicos para supervisar o controlar a los pacientes sin ser vistos directamente. La sensación de que cada espacio estaba pensado para un propósito psicológico concreto creció a medida que avanzaba por los corredores. Mientras tomaba notas y dibujaba planos, Isabel percibió pequeños sonidos inexplicables. Un golpe en la madera, un eco extraño o un susurro lejano que no podía atribuir al viento. No era miedo irracional, sino la conciencia de estar en un lugar donde cada detalle arquitectónico estaba diseñado para afectar la mente humana. La combinación de historia, arquitectura y psicología la envolvía, generando una mezcla de fascinación y tensión constante. Al caer la tarde, Isabel llegó a un patio central lleno de vegetación silvestre, donde antiguos muebles y objetos olvidados por años creaban un escenario casi teatral. Allí observó cómo la luz del sol se filtraba por ventanas y columnas, proyectando sombras que parecían diseñadas para amplificar la sensación de aislamiento y vigilancia. Todo el hospital funcionaba como un experimento arquitectónico y psicológico, donde cada rincón estaba pensado para controlar la percepción y la emoción de quienes lo habitaban. Antes de marcharse, Isabel hizo un último recorrido por las escaleras que conducían al sótano, donde se encontraban los archivos más antiguos y, según los rumores, los secretos mejor guardados. Sintió que cada paso la acercaba a comprender la magnitud del control psicológico ejercido durante décadas. El hospital no era solo un edificio, era un sistema de manipulación de la percepción y la emoción humana, un testimonio de cómo la arquitectura puede influir en la mente de manera silenciosa pero efectiva. Al segundo día, Isabel regresó al hospital antes del amanecer, decidida a explorar el ala sur, que según los registros históricos había sido utilizada para pacientes con diagnósticos considerados difíciles o problemáticos. Al cruzar el umbral, el aire húmedo y cargado de polvo le llenó los pulmones, y el eco de sus pasos parecía multiplicarse, como si cada corredor replicara su movimiento infinitamente. Los muros estaban cubiertos de pintura descascarada y marcas de años de abandono, pero algunos símbolos geométricos y líneas grabadas permanecían visibles. Isabel comprendió que estos marcajes no eran casuales, indicaban rutas de vigilancia, áreas de observación y posiciones estratégicas para controlar a los pacientes sin entrar en sus habitaciones. Cada pasillo, cada escalera y cada puerta tenía un propósito, y la combinación de todos ellos formaba un sistema de control silencioso. Al avanzar por el ala sur, Isabel encontró habitaciones cerradas con llaves oxidadas, algunas con muebles rotos, mantas olvidadas y documentos antiguos esparcidos por el suelo. En los registros descubrió anotaciones de los médicos que detallaban cómo el entorno físico influía en la mente de los pacientes. La luz que entraba por ciertas ventanas, los sonidos que se filtraban de un piso a otro, incluso la orientación de las camas y el mobiliario, se utilizaban para inducir emociones específicas como calma, miedo o ansiedad. Uno de los espacios más inquietantes era una sala central con espejos parcialmente rotos que, al parecer, se usaba para ejercicios de observación y reflexión psicológica.
Isabel notó que la luz que entraba por los ventanales proyectaba sombras y reflejos de manera precisa, creando efectos visuales que podrían desorientar a alguien vulnerable. Cada detalle estaba pensado para modular la percepción y reacción emocional de quienes pasaban tiempo allí. Mientras tomaba notas y hacía bocetos de los planos, Isabel percibió sonidos inexplicables. Un crujido de madera, un susurro que parecía provenir de la oscuridad y pasos que no coincidían con los suyos. La sensación de que el hospital reaccionaba a su presencia se intensificó. Comprendió que el lugar no era solo un edificio abandonado, sino un espacio cuidadosamente diseñado para afectar la mente humana, incluso años después de su abandono. Al caer la tarde, Isabel se adentró en el patio trasero, donde antiguas columnas y restos de mobiliario formaban un laberinto natural de sombras y luz. Allí observó cómo la disposición del espacio podía inducir una sensación de aislamiento o vigilancia constante, dependiendo del ángulo desde el cual se mirara. Cada rincón, cada sombra, cada ventana contribuía a un efecto psicológico acumulativo, demostrando que los arquitectos y médicos del pasado habían estudiado cómo manipular la percepción y la emoción a través del entorno físico. Antes de irse, Isabel revisó nuevamente los documentos más antiguos que había encontrado en la sala de archivos. Descubrió referencias a rituales cotidianos y rutinas minuciosamente planificadas, diseñadas para reforzar el control de los pacientes y mantener un orden social dentro del hospital. Cada acción, cada espacio y cada símbolo formaban parte de un entramado psicológico completo, que mostraba cómo la arquitectura podía ser utilizada como herramienta de poder y manipulación, y cómo ese conocimiento se había mantenido vigente durante décadas, incluso en la actualidad. Al salir del hospital al atardecer, Isabel sintió una mezcla de fascinación y tensión. Cada paso por los pasillos, cada sombra proyectada y cada símbolo grabado confirmaban que el hospital no era un simple edificio abandonado, era un sistema psicológico vivo, donde historia, arquitectura y psicología se entrelazaban de manera inquietante. Al tercer día, Isabel decidió explorar los sótanos del hospital, donde se almacenaban los archivos más antiguos y donde, según los rumores, se habían llevado a cabo los experimentos más controvertidos. La escalera de piedra estaba cubierta de polvo y humedad, y cada escalón crujía con un eco profundo que hacía que el corazón le latiera más rápido. La luz de su linterna apenas iluminaba los muros húmedos y las viejas vigas, proyectando sombras que se retorcían sobre el suelo como figuras fantasmales. En uno de los sótanos, Isabel encontró archivos desordenados, cajas de madera rotas y pergaminos amarillentos, algunos escritos a mano con tinta descolorida. Al revisarlos, descubrió que los médicos habían utilizado diagramas y símbolos geométricos para mapear las emociones y conductas de los pacientes, registrando patrones de miedo, ansiedad y calma inducidos por la disposición del mobiliario, la luz y los sonidos del edificio. Cada nota mostraba una obsesión meticulosa por controlar la mente humana a través de su entorno. Caminando entre los pasillos subterráneos, Isabel notó marcas grabadas en la piedra que indicaban rutas de observación y posiciones estratégicas para espiar a los pacientes sin ser vistos. Los símbolos repetidos en varias habitaciones sugerían un sistema coherente, una red de control psicológico integrada a toda la estructura del hospital, donde cada espacio tenía un propósito específico en la manipulación de emociones y comportamientos. Más adelante,
Isabel llegó a una habitación aislada con un ventanal tapiado, donde los rayos de luz que lograban filtrarse creaban un patrón extraño de sombras sobre el suelo. Según los registros, esta habitación se utilizaba para evaluar la reacción emocional de los pacientes ante estímulos controlados, y la arquitectura misma servía como herramienta de observación indirecta. Isabel comprendió que cada ventana, cada puerta y cada esquina había sido pensada con precisión para influir en la mente humana. Al avanzar por los pasillos, Isabel sintió nuevamente sonidos inexplicables, un crujido que parecía seguirla, susurros que se desvanecían al girarse y un aire frío que se movía en direcciones contrarias al viento exterior. La sensación de que el hospital estaba vivo y reaccionaba a su presencia se intensificó. Cada sombra proyectada por la luz de su linterna parecía ocupar un lugar exacto, reforzando la atmósfera de tensión y vigilancia constante. Antes de salir de los sótanos, Isabel encontró planos antiguos que conectaban los sótanos con las salas superiores y los patios, mostrando que el hospital había sido diseñado como un sistema integral de control psicológico, donde el movimiento de los pacientes podía ser monitoreado y la percepción y emociones manipuladas desde múltiples puntos del edificio. Cada espacio estaba alineado con precisión matemática y psicológica para reforzar la autoridad del personal y mantener un orden invisible pero absoluto. Al subir nuevamente a la superficie y salir al patio principal, Isabel comprendió que su investigación apenas comenzaba. Cada hallazgo reforzaba la idea de que el hospital no era simplemente un edificio abandonado, sino un entramado arquitectónico y psicológico que había sobrevivido décadas, un testimonio inquietante de cómo la arquitectura puede ser utilizada para moldear la mente humana de manera silenciosa, pero efectiva. Al cuarto día, Isabel decidió subir a los pisos superiores y al ático del hospital, zonas que habían permanecido cerradas durante décadas. Las escaleras crujían bajo su peso y las paredes mostraban grietas profundas, como si el edificio respirara con cada paso. La luz del sol entraba a través de ventanas rotas, proyectando sombras alargadas que se movían con el viento, creando un efecto inquietante en cada corredor. En el primer piso superior, Isabel encontró habitaciones donde antiguamente se alojaban pacientes con tratamientos prolongados. Los registros indicaban que la disposición de las camas y la orientación de las ventanas estaba diseñada para inducir emociones específicas. Algunas habitaciones generaban calma, otras ansiedad, y otras, una mezcla de ambas, para evaluar reacciones psicológicas. Cada espacio parecía un laboratorio de manipulación emocional donde la arquitectura misma era la herramienta principal. Mientras avanzaba, Isabel descubrió puertas cerradas con cerraduras oxidadas, detrás de las cuales había pequeños patios interiores y pasillos ocultos. Las paredes estaban marcadas con símbolos geométricos y códigos, que al parecer indicaban rutas de supervisión y observación indirecta de los pacientes, permitiendo al personal vigilar sin ser vistos. Isabel comprendió que el hospital estaba diseñado como un sistema de control invisible, donde cada elemento arquitectónico tenía un propósito psicológico. Al llegar al ático, encontró un espacio amplio con ventanales altos y parcialmente tapiados, donde los rayos de luz creaban patrones complejos de sombra sobre el suelo y las paredes. Según los registros, esta zona se utilizaba para observar cómo los pacientes reaccionaban a la luz, al espacio abierto y a la sensación de altura o confinamiento. Cada detalle, desde la ubicación de los ventanales
Hasta la disposición de las vigas estaba calculado para afectar la percepción y el estado emocional de las personas. Mientras trazaba los planos y hacía anotaciones, Isabel percibió pequeños sonidos que no coincidían con la estructura del edificio. Crujidos de madera, pasos suaves y ecos que parecían seguirla por los corredores. La sensación de que el hospital reaccionaba a su presencia se intensificó, generando una mezcla de fascinación y tensión. Cada sombra, cada ángulo y cada símbolo reforzaban la sensación de vigilancia y control invisible. Antes de marcharse, Isabel inspeccionó los balcones del ático, desde donde podía observar todo el complejo del hospital y los patios interiores. Comprendió que la orientación de los edificios, los patios y los corredores no solo servían para organizar a los pacientes, sino que también funcionaban como herramientas psicológicas para inducir miedo, ansiedad o sumisión, dependiendo de la situación. La ciudad, con su hospital histórico, demostraba cómo la arquitectura podía ser utilizada para moldear la mente humana de manera silenciosa pero efectiva. Al salir al anochecer, Isabel comprendió que su investigación había alcanzado un nuevo nivel. Cada piso, cada pasillo y cada sombra formaban parte de un sistema complejo y completo de control psicológico, donde la historia, la arquitectura y la psicología se entrelazaban de manera inquietante y eficaz. El hospital no era simplemente un edificio abandonado, sino un entramado vivo de manipulación emocional, esperando a ser descubierto por quienes se atrevían a caminar por sus corredores olvidados. Al quinto día, Isabel decidió explorar los terrenos exteriores y los jardines olvidados del hospital, zonas que habían sido cuidadosamente diseñadas para complementar los efectos psicológicos de los interiores. Los jardines estaban cubiertos de maleza y arbustos secos, pero aún se podían distinguir senderos pavimentados, fuentes secas y parterres que habían sido dispuestos de manera estratégica para influir en el estado de ánimo de los pacientes. Mientras caminaba entre los senderos, Isabel notó que cada curva, cada arbusto y cada fuente tenía un propósito. Algunos senderos llevaban a patios abiertos que ofrecían sensación de seguridad, mientras que otros conducían a áreas cerradas, generando ansiedad y desorientación. Las fuentes secas estaban colocadas de manera que, con la luz del sol, proyectaran sombras inquietantes, reforzando la sensación de vigilancia invisible. Isabel llegó a un invernadero abandonado, donde las ventanas rotas y los restos de plantas marchitas creaban un ambiente lúgubre. Allí encontró planos y notas que detallaban cómo los jardines eran utilizados como extensión de las terapias psicológicas, observando cómo los pacientes reaccionaban al espacio, la luz y la disposición de los elementos naturales. Cada flor, cada camino y cada rincón se integraba al sistema de manipulación emocional diseñado por los médicos y arquitectos. Mientras avanzaba, Isabel descubrió caminos subterráneos y túneles que conectaban los jardines con los sótanos y el ala sur del hospital. Estos pasadizos permitían al personal moverse sin ser vistos y supervisar a los pacientes de manera discreta. Las paredes estaban marcadas con símbolos que indicaban rutas, zonas de observación y puntos de control psicológico, confirmando que el hospital funcionaba como un sistema integral, donde los interiores y exteriores trabajaban conjuntamente para controlar la percepción y el comportamiento. Al llegar a un antiguo pabellón de recreo, Isabel observó marcas geométricas en el suelo y las paredes, probablemente utilizadas para ejercicios de orientación y percepción.
Los registros indicaban que los pacientes realizaban actividades guiadas en estos espacios, mientras los médicos evaluaban sus reacciones emocionales y conductuales. Cada acción, cada espacio y cada símbolo formaban parte de un laboratorio psicológico vivo, donde la arquitectura se combinaba con la rutina diaria para moldear la mente humana. Al caer la tarde, Isabel recorrió nuevamente los patios principales y las entradas al hospital, observando cómo la disposición de los muros, puertas y ventanas reforzaba la sensación de vigilancia constante. Incluso desde la distancia, la estructura inducía emociones específicas en quien se acercaba: respeto, temor o incomodidad, dependiendo del punto de vista. La ciudad y el hospital juntos formaban un sistema de control psicológico completo, donde cada elemento arquitectónico tenía un propósito, y la historia, la psicología y la manipulación se entrelazaban de manera inquietante. Antes de retirarse, Isabel tomó notas y fotografías de todos los hallazgos exteriores, comprendiendo que los jardines, los patios y los túneles subterráneos no eran meros espacios físicos, sino herramientas deliberadas de influencia emocional y percepción humana, capaces de afectar a quienes caminaban por allí mucho tiempo después de que los pacientes originales hubieran desaparecido. La magnitud del sistema la dejó atónita. El hospital era un organismo vivo, silencioso y eficaz, que había operado durante décadas sin que casi nadie lo comprendiera. Al sexto día, Isabel decidió ascender a la torre del hospital, una estructura olvidada desde hace décadas, desde donde podía observar todo el complejo y los patios exteriores. La escalera de caracol estaba cubierta de polvo y telarañas, y cada paso crujía con un eco profundo que resonaba en todo el edificio. Desde la cima, la vista ofrecía una perspectiva completa del hospital, los jardines, los patios y los alrededores, permitiéndole comprender la magnitud del diseño psicológico del lugar. Desde la torre, Isabel observó cómo cada elemento arquitectónico, los pasillos, los patios, los jardines y las ventanas, estaba conectado en un sistema de manipulación emocional y control psicológico integral. Las rutas, los espacios abiertos y los cerrados, la orientación de las habitaciones y los ventanales, incluso la luz del sol que entraba en momentos específicos, todo había sido cuidadosamente planeado para influir en la percepción y las emociones de los pacientes y del personal. La ciudad y el hospital juntos formaban un organismo psicológico completo. Isabel bajó de la torre y recorrió el ala norte, donde se encontraban las habitaciones de observación y los despachos de los médicos. Allí encontró cartas y notas recientes que demostraban que las técnicas utilizadas en el pasado no solo habían sobrevivido, sino que se habían adaptado a métodos modernos. Las rutinas, los símbolos y la disposición de los espacios seguían funcionando como herramientas de control psicológico, mostrando que el sistema era sorprendentemente resiliente y efectivo, incluso años después de su abandono. Más tarde, Isabel exploró un ala lateral que conectaba con el patio de recreo y los jardines, observando cómo cada sombra proyectada por los árboles, cada curva de los senderos y cada arbusto estaba alineado con precisión para inducir emociones específicas: miedo, ansiedad o calma, según la intención original de los arquitectos y médicos. Todo el hospital funcionaba como un laboratorio de percepción humana, donde cada elemento era una pieza esencial de un rompecabezas psicológico cuidadosamente diseñado. Al anochecer, Isabel regresó al patio central y reflexionó sobre todo lo que había descubierto.
Comprendió que el hospital no era simplemente un edificio histórico, era un sistema psicológico vivo, donde cada rincón, cada símbolo y cada sombra tenían un propósito. La estructura había sido diseñada para moldear la mente humana de manera silenciosa, eficaz y duradera, manteniendo un control invisible sobre pacientes, personal y visitantes durante décadas. Antes de marcharse, Isabel documentó todo: planos, fotografías, notas y observaciones. Sabía que había desentrañado la complejidad del control psicológico integrado en la arquitectura, pero también era consciente de que el hospital todavía guardaba secretos que probablemente nunca podrían ser completamente comprendidos. Mientras se alejaba, la luz de la luna iluminaba los muros y patios, proyectando sombras que parecían observarla, recordándole que el hospital y su sistema de control psicológico continuaban vivos y activos, esperando a cualquiera que se atreviera a adentrarse en sus secretos.